Buen día, compañeros y tutor. Me presento, mi nombre es Eduardo Hernández. El día de hoy en representación de el grupo 118 del curso de macroeconomía en la fase 2, generalidades de la microeconomía, eh, realizaré la exposición de los interrogantes planteados en la guía de actividades. Tenemos que el primer interrogante es ¿qué estudia la microeconomía? Entonces, específicamente lo que estudia la microeconomía son agentes económicos individuales, ¿no? ¿Y cuáles son estos agentes económicos individuales? Pues tenemos que son los inversores, las empresas, las familias, los trabajadores. ¿Y qué pasa con estos agentes económicos individuales? Pues ellos tienen cierta interacción con otro agente individual que es el mercado, ¿no? Donde vemos la cuestión de la oferta y la demanda y pues el precio eh, de algún producto, de un mercado. Entonces, ¿qué pasa con la microeconomía? Ella analiza cómo tomamos decisiones nosotros los individuos para asignar unos recursos limitados a distintas posibilidades de producción en los mercados, ¿no? De igual forma, nosotros, las personas, tenemos ciertas necesidades que cubrir, tales como la alimentación, el vestido, las medicinas, las viviendas, y pues para poder satisfacer estas necesidades que tenemos nosotros como personas, como seres humanos, hay unos factores que influyen en esto. ¿Y cuáles son estos factores? Pues son el trabajo, la materia prima o el capital. Entonces, ¿dónde podemos ver estos factores productivos? Pues en las empresas, ¿no? Entonces, para satisfacer necesidades existen empresas que utilizan estos factores para poder suplir ciertas necesidades de nosotros los seres humanos. Entonces, principalmente, ¿qué estudia la microeconomía? Agentes económicos individuales. ¿Cuáles? Los que nombramos acá, estos que nombramos acá, y su interacción con los mercados. Bueno, ahora pasamos al segundo interrogante de la guía de actividades. Nos dice que debemos establecer un cuadro comparativo entre la microeconomía y la macroeconomía. Entonces, principalmente vamos a comparar los conceptos. El concepto de microeconomía, pues, es una rama de la economía que, como lo dijimos anteriormente, estudia principalmente y únicamente agentes económicos individuales. ¿Cuáles son esos agentes individuales? Los que vimos anteriormente, que son la empresa, la familia, los trabajadores eh, y su interacción con los mercados, ¿no? Y ahora bien, ¿cuál es el concepto de la macroeconomía? También es una rama de la economía, pero esta estudia comportamientos es de toda una economía, nacional e internacional, es algo globalizado. ¿Con qué trabaja cada uno de estas ramas de la economía? Pues la microeconomía trabaja con variables económicas individuales y la macroeconomía trabaja con variables económicas agregadas. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Entonces tenemos que el ámbito de aplicación de la microeconomía es en cuestiones operativas o internas y la macroeconomía es en cuestiones ambientales y externas. ¿Cuál es el alcance de estas dos ramas de la economía? Entonces, por un lado tenemos que la microeconomía aborda cuestiones como el producto individual, la demanda, la oferta de precios, los salarios, entre otros. En la parte de la macroeconomía tenemos que abordan cuestiones como la renta nacional, el nivel general de precios, distribución, producción nacional, entre otros. ¿Cuál es la importancia? Entonces, por parte de la microeconomía tenemos que es útil porque determina los precios de un producto junto con los precios de factores de producción, tierra, mano de obra, capital, entre otros, dentro de la economía. Y la macroeconomía, ¿cuál es la importancia? Pues que mantiene la estabilidad en el nivel general de precios y resuelve los principales problemas de la economía, como la inflación, la deflación, la estanflación, el desempleo y la pobreza como un todo. Eh, Precios en microeconomía. La microeconomía determina el precio de una determinada mercancía junto con los precios de los bienes complementarios y sustitutos. La macroeconomía es útil para mantener el nivel general de precios.
Ahora vamos con el tercer interrogante. En el tercer interrogante nos pide explicar el flujo circular de renta, flujo físico y flujo monetario. Entonces, para para explicar este punto, hice un pequeño esquema con con los tres agentes que intervienen en este flujo circular, agentes económicos que sería el Estado, serían las familias, hogares y serían las empresas, ¿no? Entonces, acá la empresa brinda bienes y servicios, brinda bienes y servicios a los hogares, ¿no? A los hogares. Los hogares consumen esos bienes y servicios, acá estamos comprando un vehículo y le estamos devolviendo a esa empresa el valor de ese vehículo, ¿no? Que es el bien que produce esta empresa. Entonces, por este lado, ese sería el movimiento que se haría del dinero y el intercambio pues de un bien por, por por un valor monetario. Por este lado tenemos que Cars Moto necesita factores productivos para poder desarrollar que, el bien que es un carro, ¿no? Entonces, para eso, entonces, él requiere de que los hogares le ofrezcan factores productivos. En este caso, Eduardo también le está ofreciendo la mano de obra, Eduardo le está ofreciendo la mano de obra y Cash Motor le está devolviendo un salario, ¿no? Le está devolviendo un salario. Eh, ¿Qué pasa con estos dos agentes económicos? En el ejemplo, pues podemos ver que los dos están pagándole impuestos al Estado. Tenemos que Cash Motor le paga el IVA al Estado y que Eduardo le paga al Estado también un impuesto de renta porque eh, gana, gana lo suficiente como para tener que declarar renta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué les devuelve el Estado? Les devuelve servicios públicos, energía, agua y luz a ambos agentes económicos, tanto como a la empresa Carmotos como a Eduardo. Bueno, luego tenemos el cuarto interrogante que sería explicar la estructura de los mercados. Eh, los mercados se dividen en dos, en el mercado de competencia perfecta y en el mercado de competencia imperfecta. Dentro del mercado de competencia perfecta tenemos que hay muchos oferentes y muchos demandantes, ¿no? Este tipo de mercado es el que busca manejar todas las economías, ¿no? Porque es pues el más rentable y es el que que entren y salgan, permite que empresas entren y salgan pues de este mercado, ¿no? Entonces, una característica importante de este mercado es que no pueden, o sea, no tienen, carecen de la capacidad de poder eh, influir en el precio tanto los oferentes como como los demandantes, ¿no? Ellos no influyen en en el precio del producto. En este caso, lo que influye en el precio del producto es la interacción entre la oferta y la demanda. Por parte del mercado de competencia imperfecta tenemos el monopolio, que pues en el monopolio solamente hay un oferente y muchos demandantes. Entonces, qué pasa con esta empresa? Ella tiene toda la capacidad de influir en el precio de un producto, en la cantidad que se produce, porque, pues como decimos, es una sola y pues son muchos consumidores. Entonces los consumidores deben acoplarse y tienen solamente una opción para poder adquirir un producto. Tenemos también entonces el oligopolio, que pues en este mercado existen pocas empresas y muchos compradores, o sea, pocos oferentes y muchos demandantes. Eh, Tenemos el monopsonio, que en el monopsonio tenemos que solo es un demandante y muchos oferentes. Es algo contrario al monopolio. Tenemos también la competencia monopolística, que pues en este mercado cada empresa produce un producto distinto, ¿no? Y cada una tiene
su monopolio, por así decir, y gracias a su marca se ofrece en un mercado con productos similares, ¿no? Eh, Ya por último, entonces tenemos las conclusiones, que pues la principal conclusión es que la microeconomía estudia agentes económicos individuales tales como empresas, familias, trabajadores y su interacción con los mercados. Tenemos también que la principal diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía es que la primera trabaja con variables económicas individuales y segunda con variables económicas agregadas. Tenemos también que el flujo circular de renta nos permite entender el intercambio de factores productivos, bienes y servicios entre los tres principales agentes económicos: familia, Estado y empresa. Las economías buscan trabajar con tipos de mercado de competencia perfecta a fin de que existan más oportunidades de poder competir con empresas entrando o saliendo de estas sin afectar el mercado. Bueno, compañero tutor, muchísimas gracias.